Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted está viendo este video. Mi nombre es Joshua Bobilla, de cuarto bachillerato en computación sección A, y el día de hoy vengo a presentar para mi clase de sistemas lo que es una red LAN. Como primer punto tenemos que es una red LAN. Una red se refiere a dos o más computadoras que intercambian información en una red de área local. LAN es una agrupación de computadoras que están ubicadas en un área geográficamente pequeña, regularmente, por ejemplo, un edificio. Configurar una LAN requiere computadoras con adaptadores de red, dispositivos de conexión, centrales para conectar a estos dispositivos y un esquema de numeración como las direcciones IP. Para diferenciar una computadora de la otra, en tal caso, ¿verdad? Como por ejemplo puede pasar que a una computadora le ponen que es la número 143 como predeterminada que trae, ¿verdad? Y a otra que la configuran manualmente le pueden poner 143 también, y ahí es donde puede ocurrir uno de los factores por los cuales las redes LAN muchas veces se sobrecargan o se arruinan, por así decirlo, se traban debido a que tienen un dígito repetido, lo cual no es correcto en este caso, dado que es algo que no se debe dar en una red LAN. La configuración también puede incluir servidores, algunos dispositivos de protección como firewalls y conexiones de redes perimetrales que están adyacentes a la LAN. También tenemos las características y qué necesita una red LAN. Como anteriormente mencioné, necesita una computadora con un adaptador de red, un dispositivo de conexión centralizado a algún medio para conectarlos. Puede ser inalámbrico o por medio de cables, ¿verdad? Estos elementos deben estar conectados de alguna manera que permita la transferencia de información, ya sea de envío o de recibido. Al crear una LAN es importante definir cómo se conectan estos dispositivos y cómo se transmitirá la información. Puede ser el caso de que deben definir quiénes van a mandar y quiénes van a recibir, cómo van a mandar, de qué manera van a mandar, quiénes van a recibir y de qué manera van a recibir, ¿verdad? También tenemos cuáles son las razones por las que las organizaciones necesitan redes. Necesitan especialmente para compartir, para comunicar, para organización de la red y en este caso sería el factor dinero. Para compartir son las redes que permiten compartir información, bases de datos y medios. La comunicación las redes son críticas para el correo electrónico, mensajería instantánea y capacidades de fax. Esto nos sirve para comunicarse entre personas desde una computadora, como por ejemplo un chat o un correo. Organización de la red: centralizan la información y la hacen más accesible, lo cual incrementa la eficiencia y velocidad con la que se puede acceder a esta información. Esto nos ayuda, la organización de red nos ayuda para saber dónde se encuentran los documentos, quiénes enviaron los documentos, quiénes los recibieron, quiénes los modificaron y quiénes solo en este dado caso, los vieron, ¿verdad? El dinero es lo que nos ayuda a ahorrar dinero en una compañía, ayudando en el proceso presupuestario, o millones de canciones en el incremento de la productividad. Esto nos ayuda a, por ejemplo, reducir gastos e incrementar el ahorro. Tenemos también que algunos incluirán la seguridad de esta categoría, pero desafortunadamente muchas redes, dispositivos o sistemas operativos son intrínsecamente inseguros. Las redes hoy en día no garantizan la seguridad total, énfasis en eso. Más bien se puede seguir muchos pasos para implementar una red segura. En dado caso podría ser un producto recién comprado, ¿verdad? Recién salido de su empaque y todo. No es del todo seguro porque todavía se tienen que incrementar los firewalls, ponerles las respectivas contraseñas para cada cosa que nosotros tenemos, ¿verdad? En dado caso sería el internet, la contraseña del dispositivo mismo, ¿verdad? Muchas veces muchas personas lo dejan así a como viene de fábrica. Algunos deciden pues personalizar sus teléfonos a su gusto para ser más eficientes a la hora de usarlo, ¿verdad? Le ponen contraseñas y a sus aplicaciones, al dispositivo mismo, ¿verdad? Esto ayuda mucho debido a que de fábrica no viene totalmente seguro. Tenemos también que en
La documentación de la red es información que ayuda a describir, definir y explicar aún más cómo las computadoras están conectadas física y lógicamente. Es la difusión, significa que la información se envía a todos los hosts de la red, servidores. Los servidores se utilizan para centralizar información, compartirlas con otras computadoras en una red y ponerlas a disposición. PC son las computadoras personales. Las PC actúan regularmente como clientes en una red, generalmente obtienen información de los servidores. Las Mac, al igual que otros tipos de computadoras cliente, así se le deriva a las computadoras en las redes LAN, ¿verdad? Pueden almacenar información localmente y recuperarla de un servidor. Por ejemplo, borramos erróneamente un documento, con nuestra Mac podemos ingresar al servidor y poder recuperar ese documento que fue accidentalmente borrado. Network Tether puede hacer esto dividiendo el final de la información en una cadena de datos en serie y enviándolo poco a poco por cable a la otra computadora. Esto es lo que usa un formato de bits. Tenemos también que al lanzar datos es una lanza que se envía en series a través de un cable de par trenzado, el cual es muy reconocible en este tipo de redes LAN. La transmisión de datos en serie generalmente significa enviar un bit a la vez, como mencionábamos anteriormente, en secuencia de un solo bit. Este es el formulario que se usa habitualmente para enviar información de un adaptador de red a otro. Por ejemplo, un usuario desea enviar un pequeño archivo de texto con un tamaño de 10 bits. Una de ellas es mapear una unidad de red o la computadora de otra persona y copiar y pegar un archivo de texto en el disco duro de otra computadora. El paquete es un poco más grande que el archivo original. El paquete es donde se ingresa el archivo original para poder enviarlo y se envía a un host de red. El adaptador de red toma el paquete y lo coloca en un marco que es un poco más grande que un paquete. Estas son las medidas de seguridad para la transmisión de datos y archivos que utiliza una red LAN. La cantidad de tiempo que se debe enviar una trama de información al medio físico, o sea, por medio del cable. Network Tether puede hacer esto dividiendo el final de la información en una cadena de datos en serio y enviándola poco a poco por cable a la otra computadora, como anteriormente mencionábamos, ¿verdad? De la trama y verificar el destinatario previsto. La computadora elimina la trama de datos dejando solo el paquete. O sea, es como un archivo zip. Está en un paquete dentro de otro paquete. De ahí, conforme se va enviando, se va desmantelando el primer paquete. De ahí, al llegar a la computadora receptora, se desmantela el otro paquete y ya tenemos nuestro archivo original, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. El paquete se envía al sistema operativo y finalmente el archivo de texto aparece en el disco duro de la computadora y está disponible para usarlo para el usuario a través del explorador de Windows. O sea, no es que a nosotros nos vaya a aparecer en el escritorio directamente, ¿verdad? O sea, eso es algo que desde mi punto de vista hasta el momento no se puede. Entonces, teniendo nosotros nuestro buscador, que es el de Windows, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos poner nuestro archivo que deseamos buscar y podemos encontrar. Tenemos los saltadores de red. Los saltadores de red vienen de diferentes formas. Hay un puerto llamado RJ45 o 8P8C, que es donde se conecta el cable de Ethernet, ¿verdad? Para el conector RJ45. Normalmente es el que todas las computadoras traen con el segurito en la parte, así como en el lado de mi computadora sería el lado izquierdo, donde se puede conectar. El conector RJ45 al final del cable. Este tipo de cable es el más común de puerto de adaptador de redes, permitiendo al adaptador conectarse a la mayoría de las redes inalámbricas. Este tipo de red es conocido como un par trenzado. Tiene un conector RJ, me falta la ortografía, perdón, en el extremo, el cual se moldea para que solo pueda conectarse de una manera en el puerto de RJ45. También cuenta con una lengüeta que lo asegura en su lugar, al igual que acá, como pueden ver, está la lengüeta en nuestro computador. De este lado hay un puerto donde uno tiene que bajar una piececita, ¿verdad? Que también es la que lo asegura para que no se pueda mover, ¿verdad? Porque da la casualidad que nos movemos, el escritorio se mueve y se puede desconectar, ¿verdad? Este cable se parece mucho al RJ11 del cable de teléfono, pero es
ligeramente más grande, porque el RJ11 tiene cables o hilos que son solo 4 y el RJ45 tiene 8, tiene el doble. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención, espero sea de su agrado.